Boas tardes a todos e a todas. Despois desta presentación da actividade, vamos a continuar coa primeira ponencia. Teño o prazer de presentarles a doutora Cristina Bordás. Gustaríame, antes de cederlle a palabra, facer un breve repaso ao brillante e extenso currículum da nosa convidada. Cursou estudos de piano e clave no Real Conservatorio de Música de Madrid, así como diversos cursos de especialización en construción de instrumentos históricos, organoloxía e iconografía en Francia e Bélxica. É licenciada en Dereito pola Universidade de Deusto e doutora en Historia e Ciencias da Música pola Universidade de Valladolid coa tesis A produción e o comercio de instrumentos musicais en Madrid, 1770-1870. Os seus escritos e proxectos de investigación oriéntanse hacia o estudo e difusión do patrimonio musical, e especialmente nas ramas de organoloxía e iconografía musical, así como na metodoloxía da investigación musicolóxica. Ten participado en cursos, congresos nacionais e internacionais sobre dita temática. Entre os escritos citados destacan os relacionados con instrumentos de tecla antigos, así como os relacionados coa violería, con especial énfasis na historia do gremio dos violeros e dos instrumentos históricos en España, sendo autora dos catálogos Instrumentos musicais en colecciones españolas. Ten sido comisaria e colaboradora en exposicións nacionais e internacionais relacionadas co patrimonio musical e é vicepresidenta da Asociación Instrumenta para o estudo e difusión dos instrumentos musicais e as súas coleccións en España. De 2009 a 2012 foi membro do Comité Mixto do Repertorio Internacional de Iconografía Musical. En actualidade é profesora no Departamento de Musicoloxía da Universidade Complutense de Madrid, sendo tamén, dende 2009, investigadora principal de diversos proxectos sobre iconografía musical e organoloxía. Sen máis preámbulos, cedolle a palabra a doutora Bordás. Moitas gracias. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues antes de nada, como es obligado, pero lo digo de corazón, quiero agradecer muchísimo la invitación que me habéis hecho para estar aquí, para tratar sobre este tema, que es un tema de investigación para mí desde hace muchos años y al que le dedico pues todo lo que puedo, porque además me encanta. Así que me alegra mucho compartirlo con vosotros. También me ha gustado mucho lo que ha dicho el señor Zumalave ahora en la explicación, en la presentación, cuando ha dicho que no hay una diferencia entre el instrumento y el instrumentista. Y eso es una reflexión con las que quiero comenzar esta conferencia, porque antes de entrar en el tema de lo que es el patrimonio y su preservación, pues quería compartir con ustedes unas reflexiones sobre lo que significa realmente el instrumento musical. Quería también darles la enhorabuena porque me parece muy importante poner luz sobre este patrimonio, el patrimonio instrumental, que es un patrimonio tan rico y tan importante para la música y que, por desgracia, pues en España ha estado siempre fuera de los circuitos de lo que es la política cultural, musical y general, ¿no? Así que me parece una iniciativa estupenda y además yo diría que casi pionera, porque se han hecho muy pocas cosas en esto, así que enhorabuena por esto. Además es que era, bueno, no solo importante, sino también urgente, podríamos decir así. En fin. Para nosotros es un placer que estés aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues para empezar esta conferencia, y antes de hablar del patrimonio, como les decía, quería hacer unas reflexiones sobre lo que significa un instrumento musical. Puesto que tiene un carácter singular entre los objetos culturales, histórico-artísticos o culturales en general, que hace que este patrimonio sea también singular y por ello tiene también unas normas distintas en su preservación. Y esto ya lo vamos a ver como, igual que en las bibliotecas nacionales o en las bibliotecas generales hay una sección dedicada a música porque se necesitan unos profesionales que son los documentalistas y bibliotecarios que saben leer y conocen el significado de la música. Con los instrumentos musicales también hay una sección, hay una manera de trabajar sobre ellos en los museos que por su cualidad diferente de los demás elementos, ¿no? Esto se lleva desde el CIMCIM, que son las siglas de un Consejo Internacional de Museos e Instrumentos Musicales, y es una sección de ICON, bueno, que es el Consejo Internacional de Museos, esto es en castellano.
realmente no hay una definición exacta de lo que es un instrumento musical. Hay una muy clásica que viene desde el romanticismo, desde la etapa del positivismo, que dice que el instrumento musical pues es una herramienta sonora, una herramienta de hacer música. Pero modernamente este criterio, desde luego, este concepto ha cambiado y se ha hecho más fuera del objeto, digamos, y más de contexto cultural. Así es como se estudia ahora desde la organología, ya no se hacen estas medidas, solo las medidas, quiero decir, las medidas y la descripción de instrumentos, sino que se le estudia desde un contexto más amplio. Hay que tener en cuenta que estos objetos sonoros sintetizan múltiples aspectos culturales, musicales, como hemos dicho también antes, y extramusicales que confluyen en su realización, el resultado mismo del objeto sonoro y también en su práctica musical. Uno de los últimos debates que hay desde que ha aparecido la nueva edición del New Grove de los instrumentos en 2014 es que se introduce también el cuerpo como instrumento sonoro, como objeto sonoro, el corpófono, podríamos decir, ¿no? Lo que pasa es que tiene unas características totalmente distintas. Es cierto que el cuerpo suena y además pues, que fue el primer elemento, según los estudiosos, el primer elemento que se hizo sonar pues, en las épocas prehistóricas, etcétera, ¿no? En las culturas más naturales. El cuerpo suena de muchas maneras, hacemos ruido con ellos y con nosotros mismos también. Pero, desde luego, no estamos hablando de un objeto fabricado, que es a lo que nosotros nos vamos a dedicar, que son los objetos sonoros, ¿no? Cualquier instrumento musical, desde el más sofisticado al más simple, está concebido para producir un sonido determinado, un sonido concreto, un sonido buscado, no queda nada al albur, y para dar unas respuestas determinadas. Y este sonido, el timbre, la extensión, está determinada por las leyes físico-acústicas de la naturaleza. Y eso es básico, conocerlo. No importa que sea un sintetizador de último modelo o que sea un pito de pastor o una sonaja de plástico, no importa. Están hechos y concebidos para dar un resultado sonoro y ese resultado tiene que ver con la física acústica. De manera que en cada época se ha aplicado un conocimiento científico, aunque fuera de manera empírica, para la construcción de los instrumentos musicales. Pensemos, por ejemplo, en que en relación con lo de hacer algo empírico, es que el juego, la serie de armónicos naturales realmente no se exponen de manera científica en un tratado hasta principios del siglo XVII, pero antes todos los instrumentos musicales, y no digamos, por ejemplo, los órganos que juegan con las series de armónicos, creando timbres, estaban hechos de una manera a conciencia y perfecta. Voy a esos tres aspectos de reflexión de los instrumentos antes de entrar en las colecciones tienen que ver con los instrumentos y la ciencia, con los instrumentos y el cuerpo, con cuestiones de ergonomía y con los instrumentos y los aspectos estéticos y simbólicos. Voy a ir muy deprisa para no quitar tiempo a los demás. Cualquier artefacto que va a producir un sonido tiene, como en este caso, un mecanismo sofisticado, como es el caso del organistrum, y, como decíamos antes, es conocida la relación de las proporciones armónicas con el nacimiento de las matemáticas. Los historiadores de la ciencia están ahora interesándose por las cuestiones musicales porque hay una enorme tratadística en relación con las cuestiones físico-acústicas que vienen desde la Grecia clásica y que están ahí inmersas en el resultado sonoro de los objetos. Este grabado que tenemos aquí pues muestra el mito de Pitágoras en la fragua, solamente que aquí en vez de Pitágoras ponen Júbal, etcétera, bueno, cosas de la época medieval que confundieron a los personajes de las leyendas, ¿no? Los instrumentos, por tanto, están hechos
con una base en la ciencia, basada en la ciencia físico-acústica. Pero también son fruto de las aplicaciones tecnológicas de cada época. Y hay momentos en la historia de los instrumentos que son muy notables. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XV empezó a utilizarse el compás de proporción. El compás que conocemos. De manera que eso, en los talleres de construcción, consiguió que se hicieran modelos prácticamente iguales, puesto que lo utilizaban para hacer plantillas y que se pudieran hacer instrumentos de tamaños distintos y, por tanto, de tesituras distintas, pero siempre el mismo modelo, utilizando el compás de proporción. De manera que un tubo, el doble de largo, pues es una octava más grave, etcétera, ¿no? Y así, en esa segunda mitad del siglo XV, se hacen instrumentos que coinciden con la época de la polifonía y que, por tanto, pueden hacerse con distintas tesituras. Y ahí nacen las familias, que vamos a conocer nosotros. Somos herederos de esa impronta tecnológica que se aplicó en el siglo XV. Pero yo diría, dando así saltos en el tiempo, como veis, muchos saltos en el tiempo, yo diría que quizás el instrumento piano es el que reúne más cuestiones musicales, extramusicales, estéticas y científicas en su larga trayectoria desde finales del siglo XVII hasta nuestros días. Es precisamente la experimentación continua y la aplicación de las tecnologías y, en la segunda mitad del siglo XIX, de los productos industriales, como por ejemplo el acero, el hilo de acero que se empleó para los pianos, lo que le ha permitido pasar al mismo instrumento por todas las etapas estéticas, desde el clasicismo, que es como el piano de Cristòfori que vemos aquí, el romanticismo, el piano melódico, hasta transformarse en las vanguardias del siglo XX en un instrumento de percusión y en un instrumento de experimentación acústica. Y todo eso lo ha permitido el mismo instrumento porque ha sido motivo de experimentación en todos los campos y también, como digo, en el terreno industrial. Industrial, comercial, artístico, estético, todo confluye en el instrumento piano. De manera que de aquí podemos deducir que cada tipo de instrumento es el resultado de estos tipos de aplicaciones científicas, tecnológicas, que son distintas, y eso hace que cada tipo de instrumento sea diferente en sí y que tenga también una trayectoria según las aplicaciones que se le han hecho. Bueno, una segunda reflexión sería, y todo esto que estamos comentando aquí o que estamos reflexionando es para ver qué es un instrumento musical o qué podemos decir que es un instrumento musical. Pues otro aspecto a tener en cuenta es la estrechísima relación del instrumento con el cuerpo humano. La imprescindible ergonomía para poderlos sujetar y tocar, para acercarnos a ellos con nuestras manos, nuestros pies, para apoyarlos en nuestro cuerpo, sentir las vibraciones, como la guitarra, o para hacer una construcción adaptada a la técnica de tañer, como por ejemplo las escotaduras en los violines para poder pasar el arco, los laterales curvos en los pianos, etcétera, etcétera. Pero además de eso, el instrumento tiene desde los comienzos una gran relación también con las partes del cuerpo humano, ¿no? Hay instrumentos que son sexuados, podríamos decir que los instrumentos también tienen sexo, ¿no? Los instrumentos de viento, por supuesto, solo los tocan los hombres, me refiero hasta mediados del siglo XX más o menos, ¿eh? Son instrumentos propios masculinos por el carácter fálico que tiene el instrumento mismo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, este es un ejemplo, este es otro ejemplo que he sacado de internet, no sé cómo se ve, porque es una postal antigua, ahí está la página donde lo he sacado, que me ha gustado mucho. Son los instrumentos de viento, los instrumentos que
que tocan las mujeres pues son los membranófonos particularmente, y eso también lo vemos en la cultura gallega, ¿no? Todos los que tocan los panderos, las panderetas, etcétera, en la cultura gallega y en la cultura universal, hay que decirlo, y desde las épocas más antiguas, ¿no? Vinculado a ese aspecto del cuerpo humano, encontramos, por ejemplo, bueno, en este cuadro de Romero de Torres, que es muy claro en esto, ¿no? Como el instrumento guitarra tiene esa connotación simbólica relacionada con el cuerpo femenino, que está muy instalada dentro del mundo del flamenco y de la poesía y de la música flamenca desde el siglo XX. Pero también hay aquí una transferencia, ¿no? En el cuadro mismo, entre esa figura femenina central, iluminada, que está mirando desafiante al espectador, y el hombre que abraza, ¿no? esa guitarra, que tiene ese aspecto sensual que le da a la propia guitarra. Y si nos fijamos en el instrumento guitarra y en otros muchos, vemos que también las partes del instrumento se llaman con las partes del cuerpo. Tiene cabeza, tiene cuello, tiene hombros, tiene oído o boca, tienen alma, los violines tienen alma, y están hechos realmente pensados, creo yo, desde el cuerpo humano, ¿no? Y con esos se identifican totalmente, ¿no? Si hablamos de los aspectos más estéticos y simbólicos, por ejemplo, pues podemos ver cómo el mismo instrumento guitarra, que aquí aparece con ese carácter sensual, pues lo podemos ver en nuestro entorno, en múltiples, esto convertido en otra cosa, ¿no? Aquí pues es algo que no era un santo, pero era una religión, y esto nos lleva pues a los años 40 a un sitio, yo que sé, Chicago, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, aquí, que es la guitarra está en un asiento, y entonces es una sensación como de calma, de relax, ¿no? De calidez, algo por el estilo, o anuncios como este. Bueno, no, esto no es un anuncio, esto es una fotografía que apareció, no tengo puesta la fecha, ¿no? Pero el cerebro del blanqueo sale de prisión y lleva una guitarra. De manera que el mismo instrumento tiene unas características, unas connotaciones simbólicas en la sociedad que son diferentes. Y todo eso forma parte de nuestro conocimiento del instrumento, de cómo un instrumento está instalado en nuestra cultura, ¿no? Hay también un aspecto estético de los instrumentos que se refiere a todos esos valores culturales que se les transfiere. Por ejemplo, en los violines, la voluta del violín es la única parte del violín que no tiene ninguna connotación musical ni sonora. Esto es una parte del violín, un adorno, un algo artístico que se le añade, y no se le añade porque sí, sino que a partir de principios del siglo XVI, cuando se va consolidando ya el instrumento violín, para diferenciarlo de la otra familia, la familia de las violas da gamba, que era la familia noble, la familia que se tocaba en los espacios nobles y que practicaban los nobles, pues para diferenciarlos, porque el violín era un instrumento pues chillón, que se utilizaba al aire libre para las fiestas y para los músicos ambulantes, etc. Entonces, ya desde la estabilización del violín con Amati en Cremona hacia 1530, 40, ya el violín queda sellado con esta voluta. Una voluta que tiene, según han estudiado estudiosos, tiene esas connotaciones de una tradición antigua, de la tradición occidental, algo que lo hace reconocible para nosotros, una transferencia de valores culturales, ¿no? Así que esto es uno de los casos que hay dentro de la estética de los instrumentos, que es algo tan importante. Estamos tan habituados a verlos que realmente no nos llama la atención, pero reconocemos al violín y su familia porque tienen precisamente esta voluta. Lo mismo podríamos decir de la lira de Orfeo,
que de toda la mitología y desde la Grecia clásica, cuando realmente existían liras, pues se va perdiendo el objeto mismo y se va desligando también la lira de la figura de Orfeo mitológica a lo largo de la historia. De manera que al final la lira se convierte en una alegoría de la música en sí misma y es algo también reconocible y cercano para nosotros, cuando la lira se dejó de tocar hace varios miles de años, ¿no? Así que ha sido utilizada también en ese aspecto decorativo, como en este piano que está hipermusicalizado, ¿no? Con la pata del pedal de la lira, la forma de la lira también arriba, etc. De manera que los instrumentos como este, dicen algo en sí mismos sin necesidad de sonar. Son objetos representativos de la música. Se convierten en objetos que identifican un espacio. En un espacio donde aparezca ese piano se convierte en un espacio musical, pase lo que pase en ese espacio. Es este aspecto más simbólico, ¿no? Todos estos aspectos que hemos visto contribuyen, y otros muchos más, ¿no? Contribuyen a que el objeto sonoro, eso que llamamos instrumento musical, pues sea un objeto único y que tenga una multiplicidad de significados, además de ser una herramienta sonora. Así que hemos superado la barrera del positivismo de qué es un instrumento musical, una herramienta sonora, para darle estos otros elementos. Modernamente los instrumentos se estudian con los criterios de la historia de la cultura material, es decir, poner el foco en el objeto, pero analizándolo como punto donde se reúnen todos estos elementos, en nuestro caso musicales, extramusicales, tecnológicos, científicos, comerciales, estéticos, sociales, que hacen que este objeto sea ese en concreto en esa época determinada. Y en este caso, el instrumento musical tiene otra parte, y es que siendo un objeto creado con unos elementos, una experimentación, una tradición, lo que sea, por otra parte está la creación musical a la que sirve. Y me refiero a creación, la interpretación de todo tipo o la composición de todo tipo. De manera que esto yo me atrevo a proponer que es un poco el límite a la creación musical, porque el creador, el intérprete, no puede utilizar nada más que los instrumentos que tiene en ese momento presente y utilizarlos siempre intentando experimentar, ir más allá, sacarle algo más de su belleza para incluirlo dentro de su manera de expresarse musicalmente, ¿no? Así que tenemos esa confluencia en los dos lados, ¿no? Y yo, en este caso, pues el instrumento musical estaría en el centro de esa ecuación, entre cómo se hace y el resultado del proceso. Así que todo eso influye en el alto valor cultural que tienen los instrumentos musicales. Y entonces, en vista de esto, ¿qué hacemos con los instrumentos musicales? Pues intentar preservarlos lo mejor posible. Preservarlos porque eso es preservar nuestra historia, nuestra cultura y, sobre todo, preservar algo de lo que no tenemos otras evidencias, que es la música del pasado. No sabemos cómo se hacía la música en el pasado, no sabemos cómo sonaba la música del pasado. Del pasado, a ver, anterior al fonógrafo, que hay ya reproducciones, ¿no? Entonces, los instrumentos musicales para nosotros son una fuente de conocimiento fundamental, además de las partituras o los textos escritos. El tratamiento patrimonial de los instrumentos musicales tiene que ser también, como hemos dicho, distinto a los demás objetos museables, en función de la diversificación de los instrumentos y de su cualidad sonora y de lo que tiene como sonoro. En todos los ámbitos de la conservación y restauración, que es una profesión especializada, hay unas normas compartidas
Y en los instrumentos se utilizan, por supuesto, estas mismas normas, donde nos encontramos con profesionales que están especializados en restauración de determinados instrumentos. Así que no es el restaurador de madera que hay en el museo y que restaura todo lo de la madera. Nosotros tenemos restauradores de órganos, restauradores de gaitas, restauradores de pianos y restauradores de lo que sea. Así que ya es una profesión en sí misma que tiene que estar muy diversificada. Siguiendo las iniciativas que ya se han difundido en varias reuniones, varias de ellas auspiciadas por el Centro de Música y Danza del INAEM, hacia el año 2000 más o menos, y después han sido impulsadas por esta asociación Instrumenta, que es de creación reciente, pues lo primero que se planteó era hacer un inventario de las colecciones públicas y privadas. El inventario de las colecciones, saber cuántas hay y dónde y cuáles son los fondos que tiene. Aquí he puesto, bueno, esto... museo, donde vienen los museos de Galicia. Se hicieron en estas reuniones, lo que se propuso es que en las distintas comunidades autónomas alguien se hiciera cargo de hacer ese inventario de las colecciones y a poder ser, pues que se hiciera cargo también de inventariar y catalogar y documentar los instrumentos que había en las colecciones. ¿Por qué venía esto así? Bueno, pues porque como vosotros sabéis, no hay un museo nacional como lo hay en otros muchos sitios, estos museos históricos que nacieron a finales del siglo XIX, en Berlín, en Londres, en París, en Bruselas, etcétera, etcétera. Aquí hay un museo que tiene esas características internacionales, que es el Museu de la Música de Barcelona. Y después hay muchas colecciones, hay muchos instrumentos. Recientemente han surgido, claro, más colecciones, ¿no? Pero hay muchos instrumentos muy interesantes en casi todos los museos, museos de bellas artes, museos perdidos por ahí y tal, siempre hay instrumentos musicales. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Pues tener el panorama del patrimonio instrumental. En aquella ocasión, cuando el Centro de Documentación hizo estas reuniones, participó Luciano Pérez del Centro de Diseño de Lugo. Y, bueno, gracias a su trabajo, pues él ha participado tiene un archivo, hay un archivo documental, fonográfico, muy interesante, y museístico también allí mismo en Lugo. Y después el proyecto era catalogar órganos, zanfonas, esto pues yo creo que no se ha dado a la luz, no lo sé muy bien, pero vamos. El inventario y la catalogación y documentación de los instrumentos, que es una actividad fundamental, que también tiene que estar hecho por profesionales, porque estamos refiriéndonos a tal variedad de instrumentos musicales que si decimos, bueno, es que el luthier o el organero o no sé qué, pues sí, tienen que ser profesionales de la catalogación, de la documentación también, ¿no? Y por último, sería destacar aquellos instrumentos o colecciones que deben ser tratados y cuidados, y de esto estoy pensando en las instituciones culturales, ¿no?, con arreglo a los códigos éticos, prácticas de buen uso para promover su preservación y su difusión. Y aquí, bueno, pues todo esto de los criterios profesionales que ya hemos comentado. Una colección tiene un valor en sí mismo, tiene un valor añadido, que es el del criterio del coleccionista. Y esto nos informa de los hábitos, del entorno cultural, de los gustos de una persona en una determinada época histórica, concreta. Así que el ámbito del coleccionismo, y me refiero también al coleccionismo privado, pues es un ámbito muy rico. Y está desatendido en general. Por las instituciones, bueno, pues ha habido muchos motivos, las crisis, pero también la falta de esa institución pública que tenga una colección cuidada con estos criterios profesionales y que sirva de estímulo para la conservación de los instrumentos, que sirva de punto de información y que además que tiene muchas ventajas, porque, por ejemplo,
un elemento como el mercado de instrumentos, esto quedaría más organizado si hubiera una institución que dice este instrumento vale esto y este instrumento vale lo otro. No todos los instrumentos son, como decía una amiga mía, extraordinarios, pero los herederos de las colecciones, etcétera, sean como sean esas colecciones, quieren venderlo, quieren hacerse ricos, quieren... Bueno, no quiero, porque critico, no quiero criticar, ni mucho menos. Solo quería hacerlo visible, son años de experiencia en este caso. Bueno, en cuanto al aspecto de cómo preservar, no sé si me paso mucho de tiempo, tú me avisas. En cuanto al aspecto de difusión del patrimonio, he puesto aquí estas dos instituciones que son MIMO, es un proyecto supranacional, un proyecto que nació como europeo dentro del proyecto Europeana, en donde comparten distintos instrumentos de música, de los musicales, los más grandes, el de París, el de Barcelona también participa, etcétera. Entonces han hecho una especie de macromuseo donde tienen unas fichas técnicas, están descritos los instrumentos, hay fotografías que dicen dónde están. Es decir, pues el museo virtual que todos queremos tener. Y es muy útil porque además aquí en Mimo lo que han hecho ha sido renovar las herramientas de catalogación. Entonces, han abierto las ramas, por ejemplo, de la clasificación de Sachs y Hornbostel, que es la de 1914, pero que tenía, bueno, pues no recogía de una manera discriminada pues todos los instrumentos de la cultura occidental. Es decir, que los cordófonos estaban todos en un punto. Bueno, pues los cordófonos hay que distinguir los violines, las guitarras, los laúdes. Y esto lo han hecho y está colgado en su página, en Mimo, la de Sachs y Hornbostel. Yo les recomiendo que entren a ver este museo virtual porque se pueden hacer búsquedas, y entonces de autores, de instrumentos, etc. Y en local, digamos, pues está en paralelo la red CERES del Ministerio de Cultura, donde también se han colgado, bueno, son museos y hay de todo, hay pintura, hay artes plásticas, hay de todo y hay también instrumentos musicales, o sea que es un poco lo que hay en esto. De las recomendaciones del CIMCIM, y utilizando un poco la terminología de ICOM, del Consejo Internacional de Museos, pues ellos hablan del aspecto de la conservación preventiva, o sea, del abanico de manipulaciones que se pueden hacer o de intervenciones que se pueden hacer en un instrumento. Ellos hablan de objetos en general, claro, pero nosotros de instrumentos. De ese abanico, pues hay desde lo que menos afecta al instrumento, al objeto, a lo que más afecta a su propia razón de ser, ¿no? Así que la conservación preventiva que llaman ellos, pues para nosotros sería la mera limpieza, la puesta a punto, la afinación. Encontramos un piano, se me ocurre, Erard de 1900 y está perfecto y lo único que tenemos que hacer es ponerlo a punto y afinar y funciona. ¡Qué maravilla! Cuando hay un deterioro de las partes del instrumento, pues estaría el tema de la conservación curativa, dicen ellos, la consolidación, se dice con los instrumentos, donde es evitar el deterioro. De manera que si tiene insectos, por ejemplo, o si le falta una parte o tal, eso se puede evitar que se deteriore, pero no tocar la parte musical, en ese sentido. Después, las específicas para los instrumentos musicales serían la restauración de la parte no sonora del instrumento, por ejemplo, restaurar el mueble de un piano con criterios de restauración de muebles, pero no tocar el mecanismo. O conservar, hacer una consolidación del mecanismo para que no se sigan rompiendo las piezas, pero sin tocar el aspecto sonoro. Porque lo que es la restauración sonora del instrumento, este ya es el gran debate internacional desde hace muchísimos años en relación con los instrumentos. Estamos hablando, bueno, pues de instrumentos museizables, ¿no? Pero una de las recomendaciones del CIMCIM es no distinguir entre
calidades de instrumento. Es decir, hay que aplicar los mismos criterios severos, exactos y profesionales, lo mismo al pito pequeño que al órgano o que al clave del siglo XVII. Aplicar los mismos criterios y hacerlo siempre previamente hacer, es que no sé si lo he puesto aquí, pero bueno, de esta manera. Aquí en esta página del CIMCIM está un texto maravilloso y clarísimo además de uno de los grandes restauradores que se llama Robert Barclay, y él ha trabajado en el Instituto de Conservación de Patrimonio en Canadá. Y él, de ahí, ha emanado las normas que se han recogido en el CIMCIM. Entonces, en esta pestaña podéis vosotros, se puede ver todos los requerimientos que hace, las sugerencias que hace el CIMCIM, porque claro, es simplemente una institución cultural nada más, ¿no? Lo que dicen es que primero tienen que estar en manos de profesionales, que tienen que ser, hay que consultar a los especialistas siempre, y además ellos separan, claro, entre los que son historiadores de los instrumentos o conservadores de las colecciones, que son los que deciden, por ejemplo, la importancia del instrumento, si es un instrumento único, si es un instrumento que tiene las características que tenga, y son, en definitiva, los que deciden si merece la pena restaurar, consolidar, restaurar sonoramente o preservar en el estado que está. Y después está la figura del restaurador. El restaurador es el técnico que manipula la pieza y que hace las tareas que debe hacerse en relación con la pieza, ¿no? Generalmente estos restauradores en los museos son constructores ellos mismos y están versados en temas sobre todo de química, de análisis de maderas, de barnices, de tecnologías antiguas, estudian las técnicas de taller antiguas, las herramientas antiguas, eso lo sabemos todos perfectamente. Así que en esta página, Barclay dice que hay que tener mucho cuidado con aplicar las prácticas de restauración generales a los instrumentos, porque una de las prácticas más comunes con un objeto es la limpieza. Lo primero es la limpieza. Y en los instrumentos musicales esto se debe evitar por completo, dice, porque hay que preservar todas las huellas de uso del instrumento. Esas huellas de uso son las que nos van a hablar de su historia y de las prácticas musicales antiguas que de otra manera no conoceremos. Por supuesto, dentro de la no limpieza está la no limpieza del barniz, ni el rebarnizar, ni el utilizar materiales modernos cuando se tienen que utilizar los materiales antiguos. El debate sobre la sonorización de los instrumentos es muy fuerte. Esto apareció o tuvo mucha fuerza a partir del fenómeno del early music en los años 60, 70, el utilizar instrumentos originales para hacer música del repertorio de la época y tal. Y entonces, pues de una manera bastante ingenua, se ha visto después, pues los museos de instrumentos fueron colonizados por restauradores, que por intérpretes, que, bueno, pues es la cosa romántica y mitológica de poner las manos en el mismo clave o en el mismo violín que tocó fulanito, menganito y que siempre parece que te dispara la estratosfera artística, ¿no? Pero realmente, después de unos primeros años, se dieron cuenta de que los procesos de restauración se habían hecho con poco conocimiento, no se sabía tanto de la historia de los instrumentos musicales, y sobre todo se hicieron manipulaciones irreversibles, porque a partir de ahí el CIMCIM empezó a dar estas cartas de recomendación, porque, dice, la irreversibilidad es uno de los conceptos claves de una restauración, porque lo que hagamos nosotros hoy puede ser visto e interpretado de otra manera en épocas futuras. De manera que
lo que estamos haciendo es dar una interpretación nuestra en este momento sobre lo que es ese objeto. Pero estamos evitando que los futuros investigadores puedan tener una opinión sobre ese objeto. A lo mejor está hecho de una manera estupenda y maravillosa, pero se ha quedado con tu propia interpretación, ¿no? Entonces, evitar, y lo que decían también en el CIMCIM, es que manipular un instrumento, restaurar un instrumento, significa siempre hacer algo irreversible. En un clave, por ejemplo, que tiene grietas, pues hay que cambiarle la tapa armónica, pero es que el teclado está desequilibrado, bueno, vamos al mecanismo, pero las púas, no sé qué, y al final, dicen los historiadores, los técnicos de estos, dice al final hay unas partes de material histórico, que suele ser la caja, o las patas, o el atril, o lo que sea, y todo lo demás es un instrumento nuevo, pero hecho con unos materiales a medias. Dice, para esto lo mejor es hacer una réplica del instrumento que sea, no importa cuál. Hacer una réplica moderna que va a funcionar como cuando salió del taller el instrumento que hoy consideramos antiguo, ¿no? Hay un tema muy importante, ya termino ya, ¿sí? ¿Estamos a tiempo? Estaba preocupada con el reloj. Vale. Un tema muy importante que es la justificación de estas personas, estos técnicos que están, que tratan de que la restauración sea siempre hecha con muchísimo cuidado. Y es que dicen, el sonido histórico no existe. Porque, claro, el objetivo de todas estas restauraciones sonoras es recuperar un sonido histórico. Y estos señores, con toda razón, dicen el sonido histórico no existe, porque el sonido se evapora, es abstracto, se evapora y no podemos saber cómo es el sonido histórico porque no tenemos ninguna referencia. Podemos aproximarnos al timbre o a la sonoridad de un instrumento concreto si hacemos una réplica lo más aproximada posible. Entonces estaremos pensando en cómo podría ser, pero nada más nunca vamos a rescatar un sonido histórico. Así que eso es otro de los puntos que se ponen en valor para evitar el deterioro total de los instrumentos musicales cuando se manipulan de una manera no debida. Por supuesto, hay muchísimos elementos, por ejemplo, dependiendo de las familias instrumentales, ¿no? Pero la familia de los instrumentos de arco no se conserva ningún instrumento de arco en estado original, ni de la familia del violín, ni de la familia de las violas da gamba. Ninguno en estado original, porque se han venido modificando de acuerdo con la estética de cada momento y porque están en un mercado muy potente. Y ahí hay otro elemento, un elemento extramusical, sin duda, pero que influye mucho en la conservación y en la preservación de los instrumentos musicales. Entonces, por ejemplo, el tema Stradivari pues es una burbuja totalmente. Esperemos que algún día pues, los Stradivari salgan de las cajas fuertes de los bancos porque que dejen de ser una inversión financiera para que vuelvan a ser otra vez instrumentos musicales como corresponde, ¿no? O sea que estamos tratando con temas muy importantes como es el tema del mercado mismo, ¿no? Otro tema que también no tiene solución es el tema de los órganos, ¿no? Cuando alguien decide que en una iglesia que quiere el cura o quien sea que tiene que sonar ese órgano, pues se ponen manos a la obra y organizan un órgano dentro de la caja antigua. Pero claro, no va a ser nunca el órgano antiguo, ¿no? ¿Pero qué hacer con un órgano? ¿Hacer uno nuevo? Pues ojalá, es lo que quieren los organeros, hacer órganos nuevos. Sin duda, ¿eh? Pero bueno. Bueno, termino ya. Así en términos generales, hablando de política cultural y de los museos de la música en España, hablo de política cultural así en términos genéricos, mirando más bien al Ministerio de Cultura, ¿no? Sin duda nos faltan museos de música como los creados en el siglo XIX,
que ya lo hemos comentado, el Museo de la Música, y después aparecen como fenómeno relacionado con esa falta de un museo o de varios museos importantes y sólidos, surgen muchas colecciones públicas y muchas colecciones privadas a finales de la segunda mitad del siglo XX y que siguen funcionando ahora, ¿no? Pero estas colecciones pues, son bastante opacas y además la falta de esos criterios, de esa visibilidad de los criterios de conservación de los instrumentos, pues hace que cada propietario hace lo que quiere con sus instrumentos. Unas veces acude a profesionales y otras veces pues no. Así que eso conviene, y por eso he comenzado esta parte hablando de hacer un inventario de las colecciones y de los coleccionistas, porque para que entren dentro del mismo plan, digamos, ¿no? Y también esa política cultural retroalimenta en negativo, claro, la falta de visibilidad de este patrimonio. Es decir, que si no hay unos lugares donde hay pues, una pedagogía, digamos, sobre la importancia de estos instrumentos, pues eso no se transmite y al final pues queda silenciado. Y ahí volvemos otra vez al siglo XIX y a pensar que los instrumentos son herramientas de hacer música y que cuando se usan mucho y se quedan hechos astillitas, pues se tiran o se suben a lo alto del armario, ¿no? Y en concreto en Galicia, a mí me ha parecido muy interesante la trayectoria del coleccionismo en Galicia, porque tiene su especificidad como en otras partes, ¿no? Y aquí hay, por una parte, las colecciones más antiguas, las colecciones más clásicas, la del maravilloso Museo de Pontevedra, que tiene objetos de todo tipo y tiene legados, tiene unas gaitas estupendas que seguro que las tenéis conocidísimas y otros instrumentos populares, y luego tiene el legado del violinista Manuel Quiroga, que incluye un violín histórico que sé que está conservado perfectamente y que todo está muy bien, ¿eh? Pero es un modelo de museo. Es un modelo de museo como estos que os decía antes y que están en todo el territorio nacional, bueno, y internacional, ¿no? Un museo variado, que tiene piezas variadas y donde siempre hay música. Y esa música a veces está en los almacenes porque los conservadores no saben qué hacer con una arpa barroca o con un cuerno de caza de un olifante de no sé qué. No saben qué hacer y entonces, si son buenos, lo dejan. Si son más atrevidos, pues lo tocan. Y otra cosa muy importante en Galicia, que es que os estoy diciendo cosas que sabéis de sobra, es el fenómeno que ha proyectado el tema del Pórtico de la Gloria. No solamente a nivel gallego, sino a nivel nacional y yo diría que internacional. Ese magno proyecto que se empezó en los años 70 más o menos, ¿no? Con el padre López Calo y con Carlos Villanueva en la universidad, y que dio lugar a que se concentraran y participaran constructores de instrumentos, de lutería antigua, de constructores de instrumentos populares, y todo ello al final ha tenido un gran éxito. Éxito en el sentido de experimentar, como han hecho los constructores, experimentar en cómo se hace un objeto sonoro a partir de una representación en piedra, que esto es muy importante, pero de eso han aprendido mucho los constructores y hemos aprendido mucho todos, también los iconógrafos y todos hemos aprendido mucho de ese experimento tan interesante que se llevó a cabo aquí. Es un proyecto único y que ha dado lugar después a otros muchos proyectos. Se ha hecho lo mismo, yo que sé, con la Catedral de Pamplona, los Ángeles Músicos de la Catedral de Pamplona, con la Catedral de Valencia y con Ourense también, con Ourense. Y todo eso ha dado unos frutos realmente extraordinarios. Una parte de estas reproducciones, además que en Galicia, a mí me sorprendió cuando empezaba este proyecto, me sorprendió ver cómo salían tantos talleres de constructores que hacían instrumentos
populares o que eran luthieres y que se apuntaron todos con el mismo rango a la construcción de estos instrumentos. Pero salieron muchísimos, en Orense, en Vigo, en Lugo, en Pontevedra, en todas partes salieron, ¿no? Así que yo lo que conozco que han quedado, que seguro que han quedado más, ha sido las reproducciones que hay en el Museo do Pobo Galego, que está aquí, que tiene copias de las del Pórtico, también en Lugo, en el Centro de Artesanía y Diseño, que ya empezaron en los años 50 haciendo gaitas y zanfonas, y después ahora han hecho reproducciones no solamente del Pórtico, sino también del Palacio de Selmírez, que también son muy importantes esos instrumentos musicales, ¿no? Aquí hay unas cosas portadas de los libros, que son de referencia, sin duda, hechos por los musicólogos, investigadores, también de instrumento de corda medieval. Y por último, quería hacer referencia también a las colecciones privadas. Yo en Galicia conozco pocas, pero estoy segura de que hay muchas. Lo que pasa es que yo no vivo aquí, pero recientemente he tenido ocasión de conocer la de José Ríos en Vigo, que es una colección de instrumentos mecánicos, una colección pequeña, pero muy pensada y muy bien cuidada. Me ha mandado algunas fotos, como las que he puesto aquí, y seguro que hay colecciones de otro tipo. Yo conozco un par de pianos históricos, pero bueno, el sentido de colección tampoco es que haya una reunión de muchos objetos. Podemos, en fin, hacerlo así un poco más en abstracto y decir, pues si alguien tiene un piano histórico, pues que le vamos a poner en la catalogación de instrumentos musicales. Bueno, con esto termino, no sin recordar el objetivo de esta charla, que tiene que ver con el patrimonio instrumental, la política cultural y un poco justificar el por qué es imprescindible esa política cultural, porque los instrumentos musicales son algo más que las herramientas sonoras, son ese compendio de elementos culturales, técnicos, científicos, estéticos, musicales, experimentales a lo largo de toda la historia. La música y la danza han existido desde las épocas más remotas. Y aquí estamos, hasta la época digital, también tenemos lo mismo. Así que, nada más. Muchas gracias.